a todas las naciones. Regístrate en convenciong12.com. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Salude a la persona que está a su lado, dígale hola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Tiene el boletín del día de hoy? ¿Qué dice en el boletín del día de hoy? ¿Habla de qué? 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. ¿Usted sabe cuántos años estamos cumpliendo de la independencia? 215 años. En 1810, el 20 de julio, se fraguó el grito de independencia. Y acá le explica qué es, porque a veces se nos olvida un pedacito de la historia. En la parte interior vienen varios de los anuncios, las matrículas de capacitación destino. Ya empezamos, esta es la última semana de matrículas. Después viene acerca de la intercesión. El martes tenemos intercesión global desde Bogotá, la coordina a las 6 de la mañana Cali. La Universidad de la Vida, los diferentes grupos que tenemos para que estemos bien pilos en el nombre de Jesús. Estamos en una serie, ¿se acuerda cómo se llama esta serie? Jesús en mi casa. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo. Amén y amén. Coloque su manita en el corazón. Momento, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor Jesús, yo pido que hables a mi corazón y ministres a mi vida. Espíritu Santo, necesito la palabra, que esa palabra penetre en mi corazón, que esa palabra penetre en mi mente, en mis pensamientos, que se rompan fortalezas, lo que está impidiendo que yo viva en libertad. Señor, quebranta áreas de pecado, quebranta áreas en donde llegué a pensar cosas contrarias a la palabra. Y te pido hoy, Espíritu Santo, que al conocer la palabra, la verdad me haga libre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos visto diferentes casas a las cuales vino Jesús, y siempre que llegó a una casa hubo un milagro. Primero vimos la casa de Zaqueo, en la visita llegó un milagro de salvación. Después vimos la casa de Pedro, el milagro de sanidad. A la semana siguiente, la casa de las bodas de Caná de Galilea, donde hubo un milagro de provisión. Semana siguiente, miramos la casa de Leví, donde hubo un milagro de nuevas oportunidades. A la semana siguiente, miramos la casa de Simón, donde llegó la mujer pecadora y fue restaurada. Semana siguiente, la casa de Jairo, donde hubo el milagro de la resurrección de la hija. La semana siguiente fuimos a la casa de Marta y María y allí Jesús llevó paz a ese hogar. Semana siguiente fuimos a la casa de Abraham y de Sara, el milagro de las buenas noticias. Y la semana pasada miramos la casa de Emaús, donde los dos discípulos de Jesús recibieron vista en sus ojos espirituales, un despertar espiritual. Ahora, hoy se celebra, ¿qué es? 20 de julio, ¿qué se celebra? El Día de la Independencia de nuestro país. Y mucha gente sale a la calle a ver los desfiles, otros los vemos a través de la televisión. Y está todo, ¿no? Los grandes desfiles, el ejército, la fuerza aérea, bueno, está todo de algo que sucedió en 1810 en Santa Fe de Bogotá. Lo que hoy se celebra se conoce como el grito de independencia, pero fue un altercado que sucedió en la Casa del Florero. Usted recordará que allí le piden a Llorente que le preste un florero para hacer una celebración especial a uno de los líderes. Llorente dice que no. Entonces estaba todo preparado, creían que iba a decir que no y se pelean. Y allí se conoce ese tiempo especial
como el momento del grito de libertad. En su boletín lo explican un poquito más claro para no llevar toda la prédica sobre el florero de Llorente. Pero es interesante que no fue ese el día de libertad, fue simplemente el principio de una serie de sucesos de 1810 a 1830, cuando realmente se dio el grito de libertad y se finalizó la disolución de la Gran Colombia. Ahora, tú y yo podemos celebrar el 20 de julio, podemos salir a las calles y decir, uy, qué nota, el desfile, sí, Colombia en libertad, ya no está el yugo español, pero muchas veces sin vivir en libertad. Eso no nos hace realmente libres y estamos en una generación de personas que viven esclavas de los vicios, viven esclavos de las redes sociales, viven esclavos de la inmoralidad sexual, viven esclavos del pecado y simplemente salen a un desfile, miran qué chévere, sí, Colombia libre, y no son libres ellos mismos. Juan 8:34 dice, Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Cuando Jesús llega a una casa, llega a una vida, no llega a una religión, no llega a que te portes bien. Jesús viene a traer lo que es la verdadera libertad. Si le quiere colocar un nombre a este mensaje, colóquele ese nombre, verdadera libertad. Lo que hemos visto en semanas anteriores, de cada vez que Jesús llegaba a una casa, diferentes aspectos en donde traía libertad, diferentes áreas en la vida de las personas. Y Jesús tiene toda la autoridad para traer libertad a nuestras vidas. El último versículo que leímos, Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. O sea, nos habla de una verdadera libertad en nuestras vidas. Allí, cuando Jesús habla en Juan 8, estaban los escribas y los fariseos, gente religiosa, gente que conocía muy bien la palabra. Tal vez nosotros podemos llevar años en la iglesia, pero mire lo que ellos decían. Ellos le contestaron, Juan 8:33, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y hay situaciones que se viven en la vida que nos hacen vivir como esclavos. Hoy en día el mayor problema que estamos viviendo en Colombia son enfermedades mentales, y dentro de esa es la ansiedad. Y se ha determinado la ansiedad y la depresión como una enfermedad laboral. En este momento ya es laboral, es un problema grande en Colombia. Mire las cifras tan tenaces. La siguiente imagen habla que el 66% de la población colombiana manifiesta vivir estados emocionales de ansiedad con mucha frecuencia. 69% si se habla solamente de las mujeres. Y entonces muchas veces nosotros venimos a la iglesia, vamos a la casa, decimos que somos cristianos, y es como si le hubiéramos dicho, bueno, Señor, ven acá a la casa, pero no queremos que tengan una célula en la casa, hasta allá no. Y es como decirle al Señor, quédate solamente ahí sentadito en la sala, y el Señor se para y dice, ve, yo quiero saber qué hay en ese cuarto, qué hay en esa habitación especial de tu casa, qué hay en el cuarto de tu corazón donde estás guardando odio y resentimiento, qué hay en ese cuarto de tu corazón donde guardas la inmoralidad sexual, donde está el adulterio, la pornografía en tu vida, qué hay en ese cuarto de tu corazón en donde está el orgullo, en donde están las mentiras, en donde manejas tu vida emocional a tu manera. Yo quiero entrar ahí y le decimos, no, Señor, a mí me basta con que estés un momentico ahí en la sala y simplemente, Señor, que sigamos así. Y no nos damos cuenta que estamos atados y que Dios quiere traer realmente libertad a nuestras vidas, luz en esas áreas específicas para que nosotros seamos libres. ¿A cuántos les gustan las visitas en su casa? ¿Sí le gusta recibir visitas, sí o no? ¿Qué tal que usted llegara hoy a su casa
y encontrara una visita. Mire la siguiente imagen, por favor. ¿Qué opinaría de esa visita? ¿Qué diría usted al ver esa visita? O la siguiente, mire la siguiente visita. Cierto que usted dice, y de pronto la expresión suya son los gritos. Mire la siguiente visita. Entonces usted grita y dice, ¡ay, qué cosa tan fea! Le hago una pregunta, ¿el grito le soluciona la plaga? ¿Qué hay que hacer si hay una plaga? Si usted ve que hay ratones, si usted ve que hay cucarachas en su casa, ¿qué hay que hacer? O sea que usted coge y va a matar a los ratones. ¿Cuántos son de los que cogen y dicen, ratón, yo te mato? ¿O cuántos son de los que se paran en una silla? Pero hay alguien que está calificado para poder extirpar esas plagas, sacarlas, y tenemos empresas que hacen eso, ¿cierto? La plaga de cucarachas, la plaga de los ratones, y de tal manera que no haya más plaga en tu casa. Cuando Jesús llega a una familia, a una casa, no llega a traer la religión, Él viene a tratar la plaga que hay en tu corazón. Viene a tratar esas áreas que de pronto se te volvieron normales. Tendemos a normalizar las áreas incorrectas. Él viene a traer libertad en esas áreas en donde puede haber cucarachas internas, donde puede haber roedores internos, para que nuestra vida realmente sea libre. Hoy vamos a ver una casa a la cual llegó Jesús, y en esa casa se pudo ver la verdadera libertad, y que vos podás aprender acerca de esta casa y de esta familia. Marcos 2, versículo 1 en adelante dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿En dónde estaba Jesús? Ahora, no era la casa de él. Los historiadores hablan de que nuevamente fue a la casa de Pedro. Jesús decía que no tenía casa, que no tenía donde recostar su cabeza. Una casa donde hubo una persona en donde lo invitó y le abrió la puerta, y allí estuvo Jesús. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este es un texto muy interesante porque además de Marcos 2, está en Mateo 9 y en Lucas 5. Cuando vos encontrás un texto que se repite en varios evangelios, quiere decir que es bastante importante, está registrado para que lo estudiemos. Y me encanta la palabra porque dice que el Señor llegó a una casa. ¿A dónde llegó el Señor? No llegó a la sinagoga en Capernaum. Él anhela llegar a las casas, anhela llegar a tu casa, le gusta ir a la casa porque allí es donde se produce el cambio de una familia. Levante su manito y dígale: Señor, que yo te pueda dar la bienvenida. ¿A dónde? A mi casa, en el nombre de Jesús. ¿Qué sucedió en esta casa? Número 1, Marcos capítulo 2, versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Cuando Jesús llega a una casa, ¿a qué llega? Número 1, llega a predicar la palabra. Lo que Jesús hacía era predicar la palabra, y creo que es un énfasis que tenemos que hacer en la actualidad. En la actualidad la gente tiene mucha atadura de diversión y no entienden a qué viene Jesús. La oración personal mía es que cada familia pueda tener conocimiento y confianza en la palabra de Dios. Que la vida pueda estar anclada a la palabra de Dios. La palabra dice que es un ancla segura. En esta época, ¿qué está anclada la vida de las personas? Está anclada a las redes sociales. Y las redes sociales tienen a una generación, como lo ve usted allí, que son felices es mirando redes. Publican algo y que les digan un like y se sienten realizados con un like, y son esclavos felices.
Porque hay una esclavitud a la imagen, al ego, al orgullo, a pensar que porque publicaron y hay un like están bien en sus vidas, y no se dan cuenta que hay mucha contaminación visual y contaminación mental. Es un bombardeo que hay en la gente. Y la gente entonces sigue viviendo en oscuridad. Mire, vi un artículo que hablaba acerca de los influencers que hay en la generación X. Estos son los de la generación Z. Estos son los influencers que hay en lo que son los más jovencitos de su casa, de su familia. Personas que están en oscuridad, personas que los llevan a inmoralidad, personas que los llevan a que no se honre a los padres, son las personas que están mandando la batuta en la vida de la gente, de otras personas. Son los que están influenciando el corazón de otras personas. Y muchas veces, entonces, cuando vamos a enfrentar una situación difícil, no tenemos cómo enfrentar las situaciones difíciles. La palabra de Dios debería ser nuestro sustento. La palabra de Dios debería ser nuestro alimento para que cada vida pueda tener una claridad de propósito. Mire lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, esa palabra tiene un propósito de vida. Tiene un propósito sobre usted. Dice, así será esa palabra, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hay un propósito y es prosperada en lo que la envió. Simplemente lo que vemos hoy y que de verdad produce tristeza en el corazón de Dios es que la gente quiere más diversión, quiere más estar motivadas por lo externo que seguir los planes de Dios. Y entonces la gente escucha los mensajes de la palabra, va a recibir el alimento espiritual. ¿Cuántos de los que están acá desayunaron esta mañana? Levante la mano los que desayunaron. Los que no, ojo, los mentirosos, ¿no heredan qué? ¿Cuántos no han desayunado? Levante la mano. ¿Están de ayuno o no les alcanzó el tiempo? Hoy pueden salir y ahí está la cafetería. Pero suponga que usted desayunó huevitos, pan, cafecito, un desayuno sabroso, un desayuno rico. ¿Qué hace ese desayuno cuando penetra en el cuerpo? ¿Qué lleva ese desayuno? Nutrientes que dan ¿qué? Da energía, ¿cierto? Usted no ha visto personas así como esta fila de acá que están en ayuno, que están... No hay personas que de pronto a las 10 de la mañana dice, tengo fatiga. Sí, ¿ha escuchado o no ha escuchado? Ay, tengo una hambre, me voy a desmayar, porque son los nutrientes. Acá encontrará otras personas un poquito como mejor nutridas, allá cerca donde está Héctor, donde está Néstor, que su desayuno es un poquito diferente. El desayuno es como ven esta imagen, es desayuno trancado, dígale que está a su lado. Ahora, usted puede desayunar de esta manera, tener todo eso allí, pero cuando hay un problema no lo puede enfrentar, porque espiritualmente está desnutrido. La palabra me alimenta espiritualmente y llegan los nutrientes para enfrentar un reino espiritual. De tal manera que en medio de una situación difícil estoy viviendo la palabra, que hay un momento de escasez, que hay una situación familiar complicada, que hay una situación a nivel financiero, hay una tentación a nivel inmoral. Voy a poder vivir el fundamento de Jesús, voy a poder vivir el fundamento de la palabra y ser firme en el nombre de Jesús. Entonces, vemos la situación de un paralítico, 4 hombres que lo quieren llevar, y cuando llegaron a ese lugar donde estaba Jesús, habían muchas personas, unos con el deseo de escucharlo, otros con el deseo de recibir un milagro, otros con las ganas de criticarlo, siempre habrá de lo mismo. Y
lo mismo a veces nos sucede a nosotros. Decimos, Jesús en mi casa, no me van a criticar. No, de pronto sí hay personas que se van a inspirar y van a cambiar. Y lo importante es que cuando miren tu casa puedan decir, Jesús está allí. Que cuando miren tu vida puedan decir, en la casa de Jorge hay milagros, hay un Dios allá que tiene esa familia. ¿Qué se dice hoy de tu casa? ¿Qué se habla hoy acerca de tu familia? ¿La familia rebelde? ¿La familia que solamente piensa en los likes? Hay chicos acá, jóvenes que están en esta reunión, que solamente piensan en dónde puedo colocar mi mejor foto, con una vida que está totalmente paralítica, emocional y espiritualmente. Cuando yo entiendo que Jesús llega a predicar la palabra, entiendo que eso es lo más importante. Cuando Jesús llega a una casa, ¿llega a qué cosa? Predicar la palabra. Lo segundo dice Marcos 2. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lo segundo que veo es la atención a una necesidad. Acá me habla específicamente de un hombre con una necesidad física. Era paralítico, no podía moverse. No dice por qué era paralítico, pero parece en los 3 evangelios, en Marcos, Lucas y Mateo, me hablan de que era a causa del pecado, que había una raíz en su vida que no estaba correcto lo que hacía. Mucho de la condición difícil que se vive en nuestra casa tiene que ver con el estar apartados de la voluntad de Dios, con estar viviendo determinadas áreas en pecado que las normalizamos. El otro día hablaba con una persona y me decía, pastor, en mi casa, en mi familia, todos mis hermanos, mis padres, mis abuelos, todos se acostumbraron a vivir en unión libre. Él me decía, yo soy el primero de mi casa que me voy a casar, que voy a tener pacto matrimonial. Y todo lo que se ha vivido en mi familia, escasez, muertes, situaciones tan difíciles, no se dan cuenta que es por estar haciendo las cosas diferentes a como Dios las quiere hacer. A veces no nos damos cuenta que el estar apartados de hacer lo que a Dios le agrada traen consecuencias. Ellos estaban viendo al paralítico. No, ellos realmente tal vez no sabían que era la causa del pecado, pero sin embargo sintieron compasión por el paralítico. Y yo creo que es complicado hoy en día cuando hablamos de compasión, porque tantas cosas que han sucedido en la casa, tantas situaciones, como que el corazón se va endureciendo. Y uno dice, pues si no quiere conocer de Jesús, que no conozca. Y no nos damos cuenta de la gravedad de esa palabra. Perdemos la compasión y entonces dejamos a un lado la vida de las personas. A mí me encantan las células, porque las células es ese lugar en donde se lleva a Jesús a una casa, se predica la palabra, pero es un lugar en donde hay compasión. Les recuerdo que yo conocí al Señor en una célula. A pesar de mi conducta, hubo compasión, hubo gente que oraba por mí, hubo gente que se interesó por mí, principalmente los de mi casa. Le hago una pregunta: ¿ha perdido la compasión por la gente de su casa? Le hago la pregunta: ¿insiste usted en orar por ellos y en llevar a Jesús a su casa para que ellos conozcan? ¿Ha abierto su casa a una célula? Muchas veces los más duros somos nosotros, y la gente sí está viviendo situaciones adversas, difíciles, y perdemos la sensibilidad al dolor que nos rodea, aún nuestra propia familia, aún la gente conocida que está a nuestro alrededor. Estos 4 amigos fueron sensibles al dolor, a lo que el paralítico estaba sufriendo, y debemos pedirle a Dios que despierte en nosotros la compasión en nuestro corazón por nuestra familia. ¿Dónde está su familia hoy? Coloque su manito un momento en el corazón, cierre sus ojitos, dígale: Señor, yo coloco mi corazón delante de ti. Quiero pedirte que
que me des compasión por las personas de mi casa. No significa que les celebre el pecado, pero sí significa que te puedo llevar a ti para que traigas libertad a sus vidas. Por favor, Señor, coloca la compasión. Coloca, Señor, carga por ellos. Quita, Señor, la dureza en mi corazón. Tal vez me hicieron cosas, tal vez se burlaron de mí, tal vez me criticaron. Pero yo hoy quiero, Señor, desatar palabra de perdón sobre las personas que conviven conmigo, sobre mi cónyuge, sobre mis hijos, sobre mis padres, mis abuelos, aún personas que me rodean todos los días en el trabajo, en la oficina, allí en la empresa, aún en la calle. Yo te pido, Señor, que por favor mi corazón no se endurezca y que al desatar perdón sobre ellos, Señor, tú los puedas tocar y yo pueda orar e invitarlos y que ellos te conozcan. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mire, Jesús predica en casa. Hay compasión, hay personas en donde están atendiendo la necesidad. Y mire lo tercero que sucede en este texto. Marcos 2:3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lo tercero que me muestra este texto son que hay obstáculos y que tengo que quitar esos obstáculos. Aparecen obstáculos al ver la condición. En este caso me hablan de obstáculos físicos. Había mucha gente, era complicado, por lo tanto ellos no podían pasar. El paralítico tenía obstáculos en él mismo, él no se podía mover, no podía decir, listo, hoy voy a ir a una célula, voy a ir a esa casa donde está Jesús. Estaba limitado y muchas veces hay obstáculos físicos, incapacidades que nos limitan y nos acostumbramos a vivir en esclavitud. Otro tipo de obstáculos son el área emocional y muchas veces en el área emocional nos incapacita el odio, el rencor, nos incapacita la amargura, lo que me hizo. ¿Cuántas parejas están viviendo hoy lo que es la consecuencia de un adulterio? Y el adulterio trae un dolor profundo en el corazón de la persona que recibió el adulterio. Y entonces hay una incapacidad para que Jesús traiga libertad, porque nos aferramos al odio, nos aferramos al resentimiento y nos acostumbramos a vivir en amargura. Otros tal vez el obstáculo es a nivel espiritual. Y a nivel espiritual es como esta imagen en donde hay una barrera, en donde vos por más que querás, como que no podés. Es como ese cuervo negro, es como esa sombra y uno trata, intenta, pero es un obstáculo que no se quita de nuestras vidas. Para otros tal vez hay una cautividad a nivel física, emocional y espiritual que causa la inmoralidad sexual. Situaciones de abuso sexual, situaciones de homosexualismo, de lesbianismo, en donde hay un problema de identidad. Muchas personas, escúcheme, que vienen a la iglesia diariamente consumen marihuana y se acostumbraron a eso. Son simplemente personas que están cautivas y no han sido libres, viven en ese cautiverio y es emocional, físico y espiritual. Otras personas a nivel de la música, y la música los transporta, la música los domina en sus vidas. Y qué decir de los que han vivido áreas de ocultismo en sus vidas, en donde simplemente les llevan a una cautividad. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira que está a su lado y dígale: no importa el obstáculo, hoy Jesús está aquí para traer libertad a tu vida y vas a recibir libertad en el nombre de Jesús.
¿Cuánto lo creen? Hoy es día de libertad. Si 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, dice, Él está en medio de ellos, la barrera se debe quitar. Había una barrera, no podían entrar, pero estos hombres pasaron por encima de la dificultad, superaron la barrera que había allí y pudieron con osadía abrir un orificio en el techo, interrumpieron al Señor y llamaron la atención. Y a mí me encanta que ese es el tipo de personas que quiere Jesús, personas osadas. Jesús no les dijo el colmo, pero cómo me interrumpen, cómo se les ocurre hacer eso, no. Jesús anhela traer libertad. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús quiere traer libertad a tu vida. Hoy es día de libertad. Si tú lo permites, de acá tienes que salir libre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren que eso suceda? Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 1, ¿qué hacía Jesús? En la casa predicaba la palabra. Número 2, había una necesidad. La compasión movió a la necesidad. Lo tercero, ¿qué fue? Que se me olvidó. Los obstáculos hay que quitarlos. ¿Qué hay que hacer con los obstáculos? Número 4, Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo cuarto que veo es el activar de la fe. Mire, si no hay fe, todo será en vano. Y la fe de estos 4 hombres fue lo que trajo el milagro. ¿Cómo sabemos que tenían fe? Jesús dice, al ver la fe de ellos. O sea que la fe se ve. Mira el que está a su lado y dígale, déjame ver si tienes fe. ¿Cómo se ve la fe? O sea, la fe no es una camiseta que diga, tengo fe. Jesus, I love Jesus. Esa no es la fe. ¿Cómo se ve la fe? Número 1, por la manera de actuar. Número 2, por la manera de hablar, por la manera en que mis palabras van dirigidas. Si yo actúo con confianza la palabra, si yo me determino creer en el Señor a pesar de lo que estoy viviendo, creyendo que poder de Dios habrá en mi vida y experimentaré su favor. La fe se puede ver. Jesús vio eso y se maravilló. Jesús no se puso bravo, dañaron el techo, el colmo, sino se puso feliz de ver a esos hombres, sus convicciones, su firmeza, la manera en que actuaron osadamente. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, imagínense, los 4 amigos llegan a la casa del paralítico, encuentran al paralítico y le dicen, vámonos de paseo. ¿A dónde lo iban a llevar? A la casa, ¿cierto? Donde estaba Jesús. Y el paralítico, usted se lo imagina, el paralítico ahí en paños menores, y ellos cogieron, le echaron agüita con un estropajo, lo lavaron, le pusieron ropita. ¿Y a dónde lo pusieron? En una camilla, ¿cierto? Todos se pusieron de acuerdo para llevarlo a Jesús. Mi abuela tenía un dicho. ¿Cuántos han tenido abuelas con dichos? Mi abuela tenía el dicho, querer es poder. Entonces yo le decía, me acuerdo pelado, no habían los recursos para mi universidad, mis hermanas estudiaron, yo no. Entonces yo le decía, abuela, para la universidad, mi hijito, querer es poder. Usted va a estudiar. Y estas viejitas, querer es poder. Pues déjeme decirle que al que cree, todo le es posible. Y querer es poder en el nombre de Jesús. Y yo me imagino entonces los 4 tomaron a este hombre en la camilla, lo sacan de la casa y comienzan a caminar por el pueblo. Y ahí vienen caminando y uno va gritando, va llegando a la casa, ve gente.
Y cuando van a entrar a la casa, hay un pocotón de gente que les impide la entrada. No podían entrar a ese hombre y había urgencia. Ahora, párenme un momento ahí. Las casas de ese tiempo, ¿cómo estaban construidas? Esta es la imagen de las casas de ese tiempo. Entonces, estaba la parte de adelante de la casa, pero había una escalera que daba al techo de la casa. Yo me imaginaba que se habían subido un árbol y del árbol habían tenido que... No. Ellos subieron la escalera. Y al subir la escalera llegaron al techo. ¿Y qué hicieron cuando estaban allí en el techo? Lo abrieron, ¿cierto? Entonces ellos cogieron y al paralítico lo pusieron encimita del techo y comenzaron a abrir el boquete en el techo. Van a abrir el boquete en el techo, pero espérenme un momentico. Yo necesito a Jesús. Venga, vemos un Jesús. ¿Quién está hoy así como... Venga, Josué, haga hoy de Jesús, a ver. Jesús estaba ahí en medio de la gente. Y entonces ellos comienzan, usted imagínese la escena, ellos comienzan a abrir el techo. Comienza a caer pedazos de adobe, pedazos, era heno, paja, comienza a caer. Y Jesús se para en ese momento y está feliz mirando lo que está sucediendo. Acá estaban las dueñas de la casa que están preocupadas, se cogían la cabeza. ¡Ay! ¿Qué está haciendo ese hombre? Pero ellos abrían, y cuando abrieron el boquete, ¿qué hicieron con el paralítico? ¿Lo qué? Lo bajaron. Mire lo que dice. Espere, vayan con la palabra. Lucas 5:19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Y no vio el boquete y ¿qué hizo? Se puso ahí al frente, ¿cierto? Al frente. ¿Y ellos qué hicieron? Bajaron al paralítico. Entonces ahí estaban. Me encanta esto porque no hubo obstáculo que impidiera llevar al paralítico a Jesús. No permita obstáculos que le impidan llevar a su familia a Jesús. A veces normalizamos las situaciones y nuestra familia no está conociendo a Jesús. No normalicemos las situaciones. Ellos no permitieron absolutamente nada. Y tú tienes que aprender a orar, a ayunar, a clamar, a testificar, a llamar, a invitar. No permitir absolutamente nada que no, pues esperemos, esperemos. No se detenga ante las dificultades. No permita que las dificultades le hagan tirar la toalla. No importa lo duro que sea la tarea. Ahora, pregunto, si usted hubiera estado en esa situación y llega y está el gentío, ¿qué hubiera hecho? Muchos se devuelven. ¿A quién se le hubiera ocurrido abrir un boquete? La gente que tiene compasión. Tienes que despertar, Señor, despierta mi corazón a la compasión. Y es cuando Dios trae esas cosas que nunca hubiéramos hecho. Una familia para Cristo tiene que ver con quitar en nosotros la parálisis. Una familia para Cristo tiene que ver con invitar a una persona, un paralítico, espiritualmente. Y después del paralítico viene la familia. Pero a veces nos quedamos nosotros quietos, tranquilos, relajados, cuando la gente está pasando situaciones críticas. Que tú y yo podamos ser como esos 4 que cargamos a otros y se los llevamos a Jesús. Número 1, predicación de la palabra. Número 2, atender la necesidad, la compasión. Número 3, hay obstáculos. ¿Cómo se vencen los obstáculos? Número 4, con la fe.
caminando en la fe. Número 5, Marcos 2:5. Al ver Jesús, acuérdate que usted es Jesús, la fe de ellos, tú estás mirando al paralítico o la fe de ellos. La fe de ellos estaba feliz Jesús. Los estaba abrazando. Feliz con ellos, miró al paralítico y le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínese la escena, Josué, miren, imagínese la escena. Usted diría: hijo, tus pecados te son perdonados, aleluya. ¿Cómo lo diría? ¿Alguna vez le gustó el fútbol? ¿El Atlético Bucaramanga le gusta? Que meta un gol Bucaramanga. ¿La selección Colombia? ¿El Real Madrid? No, ese sí no. Entonces, listo, a ver, es como si fuera un gol. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero había una gente allí, unos religiosos, dice la palabra, que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales caminaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Escúcheme, si usted hubiera sido familiar del paralítico, ¿qué le hubiera gustado que fueran las primeras palabras que Jesús hubiera dicho? ¿Cierto? Pero entienda esto: cuando Jesús llega a nuestra casa, Jesús atiende lo que es la causa del problema. Y a veces no entendemos la causa del problema en nuestra casa. No entendemos qué es lo que está pasando realmente en nuestra familia. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta es: ¿cuál era la condición moral y espiritual de este hombre que lo llevó a la parálisis? ¿Cuál es la condición moral de tu hogar el día de hoy? ¿Cuál es la condición espiritual del cónyuge, de los hijos, de la gente que te está rodeando? No se trata de simplemente venir a la iglesia, se trata de que sean libres. Entonces Jesús va más allá simplemente de los síntomas, va a la causa del problema. ¿Qué había hecho esa persona que llevara a Jesús a enfrentar de una vez el pecado en la vida de la persona? No estaba enfrentando la parálisis, no estaba enfrentando el problema de la columna, el problema de los huesos. Tú y yo queremos: Señor, dame las finanzas, Señor, trae sanidad, Señor, y no nos damos cuenta del problema espiritual que se está viviendo en nuestra casa. Del conflicto va más allá simplemente de una sanidad. Y entonces encontramos la gente en una arena movediza que les está hundiendo más y más, y se están hundiendo en esa arena movediza. Muchas de las situaciones adversas son por causa del pecado. Proverbios 6:2 dice: como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Muchos de los problemas hay que tratar la raíz del pecado, y si tratamos la raíz del pecado, se puede tener la solución. Allí estaba la gente, dice en el versículo 6, estaban sentados algunos escribas que cavilaban en el corazón. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces la reacción no fue una buena reacción de la gente. Vino la crítica, y muchas veces cuando llevamos a Jesús a la casa está la reacción adversa de la gente. Yo fui de esos. Yo me burlaba, criticaba, injuriaba, era puras vulgaridades a esa célula de mi casa. Y me alegra por la gente que estaba allí, por el líder, por los que asistían, por mi madre, porque perseveraron. Y tenemos que aprender a perseverar. Estamos en una generación muy floja, que suelta las cosas, que cierra las células, que yo no sigo, que es que esta persona lo que me hizo, el colmo, y es la dureza del corazón. Y no nos damos cuenta que lo más importante de este hombre no era la sanidad física, era la salvación.
Estamos perdiendo la visión. La miopía nos lleva a que la salvación no se dé. Hay personas que me han pedido a mi oración, he ido a clínicas. Me acuerdo de tu mamá, fui a la clínica a orar y específicamente oré por la salvación de ella. Que después viniera la sanidad, sí, pero fue salva. La salvación es lo más importante. ¿Tu familia es salva realmente? La salvación es fundamental. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, en Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús clamó es: detén el juicio, Padre. Ellos no saben. Clamar el perdón por la gente de lo que había hecho. Hoy el Señor se acerca a tu vida y dice: quiero traer perdón a tu vida. Tú quieres un milagro financiero, es más importante el milagro de tu corazón. Es más importante romper esa atadura de tu vida, lo que tiene atado tu corazón al orgullo, a la altivez, a la terquedad, lo que está llevando tu vida a que no avances. Mire, el Señor quiere que estemos a cuenta. Isaías 1:18 dice: el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán lo mejor de la tierra. ¿A cuántos les gustaría comer lo mejor de la tierra? Cuando nos acercamos a Jesús, la reacción de Jesús no fue el techo. La reacción de Jesús no fue: uy, el colmo de estos, ni las señoras que estaban preocupadas por la casa. Atendió con amor a este hombre paralítico para perdonar sus pecados. Cuando Jesús llega a una casa, Él conoce lo que se ha hecho en nuestra casa, conoce lo que el hijo ha hecho, el esposo, la esposa, los padres. Y lo que quiere traer es esa restauración, un verdadero arrepentimiento. Cuando le dijo: tus pecados son perdonados, yo me imagino que a este hombre allí le vino a memoria todas las barbaridades que habían hecho. Y entonces dijo: mis pecados, y comenzó a traer el disco duro. Dijo: hice esto, hice esto otro, esta inmoralidad, todo esto, robé, engañé. Perdóname, Señor. Y Jesús repitió: pero así bien fuerte. Perdóname, Señor. No, usted no, él. Y ahí sí vino la reacción de Miller. Levantó sus brazos diciendo: por fin la carga se quitó. Ahora, espiritualmente, ¿cómo estaba? Estaba muerto, espiritualmente estaba muerto, recibió vida. Ahora, ¿cómo estaba espiritualmente? ¿Y físicamente? Sí, estaba sano. Yo lo veo paralítico. No, está paralítico. Número 5, Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió adelante de todos, de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando él le dice: tus pecados te son perdonados, empezaron a criticar. Y a usted le van a criticar que digan: no, lo más importante es la parte espiritual, que reciban vida. Entonces dice: no, para que sepan que yo tengo la autoridad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué estaba estableciendo Jesús en la vida del paralítico? Estaba estableciendo su señorío. Jesús quiere establecer su señorío en tu vida, el señorío de Jesús.
Entonces Jesús, él estaba feliz, levantaba las manos, perdonado, pero ¿cómo seguía? Paralítico. ¿Y Jesús qué le dice? Bien fuerte. Se le olvidó el texto. Levántate, toma tu lecho y anda. Escúcheme, cuando Jesús le dijo levántate, toma tu lecho y anda, ¿qué ha podido decir él? Ay, no, mis pies no responden, mi columna está mal, es tan difícil, mi familia, es que no tengo plata, es que no se dan cuenta que mi esposa no cambia. Es que el señorío de Cristo nos hace obedecer lo que Jesús dice. Cuando tú obedeces lo que Jesús dice, vas a ver los milagros de Jesús en tu vida, en tu casa y en tu familia. La pregunta de hoy, ¿cuál es el impedimento? La pregunta de hoy es, si viniera el escáner de Dios a tu vida, ¿qué áreas están en nuestras vidas que no están bien? ¿No creen que hoy es un día para colocar esas áreas? Y que si celebramos un 20 de julio de libertad, de independencia, también celebremos un 20 de julio en donde las cadenas no más van a estar en nuestras vidas gobernando, sino vamos a colocar Jesús y la libertad que Él trae a nuestras vidas y que podamos ver esa libertad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quisieran que eso fuera así? Entonces colóquese en pie, por favor. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana. Señor, en Colombia celebramos un 20 de julio, Día de Libertad, pero la gente está cautiva, Señor. La gente viene a la iglesia, va en medio de pensamientos inmorales, en medio de frustración, de agonía en su vida, de violencia, de ira, de resentimiento. La gente, Señor, parece que solamente quisieran ver religión. Atadas en sus redes sociales, Señor, no pueden vivir sin estar viendo un celular, sin publicar cosas de sí mismos. Muchas veces con un corazón endurecido, con un corazón en donde vino la amargura, donde vino el resentimiento. Y simplemente, Señor, nos volvemos paralíticos. Tú quieres traer libertad. Muchas veces en nuestro interior hay cosas que no han sido resueltas. Seguimos la vida con cosas que no han sido resueltas. Hoy es un día para que se rompan esas cadenas. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Él viene en esta mañana, se ha predicado su palabra y Él sabe que hay necesidad en tu vida, pero hay que quitar los obstáculos. Pon un momentico tu mano ahí en el corazón y dile conmigo: Señor, hoy es una relación cara a cara contigo. Hay áreas acá internas en donde no las he resuelto, Señor. Hay áreas que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Hay áreas que tienen que ver con vicios. Tú sabes del consumo que tengo, Señor, de alcohol, de droga, de redes sociales. Hay áreas en mi vida que tienen que ver con el resentimiento, con la amargura, con el rechazo. Hay áreas en mi vida, Señor, en donde simplemente es una parálisis emocional. Hay tanta ira, Señor, reprimida. Hay tanto dolor guardado, Señor, que yo quiero presentar mi corazón delante de ti. Hoy quiero abrir mi corazón delante de ti. Jesús está frente a ti.
Háblale hoy, dile: Señor, perdóname por este odio, Señor, por este resentimiento hacia mi padre, hacia mis hijos, hacia mi cónyuge, en el área laboral, Señor, lo que siento en ese jefe, Señor. Señor, perdóname porque muchas veces ante la tentación caigo. Perdóname porque muchas veces he querido seguir mis instintos, Señor, he querido seguir mis placeres y he fallado emocionalmente, sexualmente, Señor. Perdóname por el orgullo, porque muchas veces me paro, Señor, y sé que hago cosas incorrectas y no soy capaz de pedir perdón. Es como una barrera que se levantó en mi casa. Yo veo acá una generación de gente orgullosa que no van delante de las personas y decir: perdónenme, yo hice esto. Simplemente dejan pasar las cosas y al día siguiente es como si nada hubiera pasado y han hecho daño en sus casas. Míreme un momentico acá. La primera cosa que el Señor me llevó en esa célula donde lo conocí a Él fue a restituir el daño que yo había hecho. Las vulgaridades con que yo traté a mi madre, los gritos, el romper platos tirándole a ella, le había hecho mucho daño a mis hermanas, a personas que manipulé para satisfacer mis deseos. Y fue llevar a restituir, a pedir perdón. ¿Cómo vas a restituir el daño que hiciste? ¿Cómo vas a restituir a tus padres tu orgullo, tu altivez, tu altanería, tu forma de contestar? ¿Cómo vas a restituir a tu cónyuge los gritos, aún golpes que diste? ¿Cómo vas a restituir a tus hijos? Todo se te volvió un trabajo, lo más importante, trabajo. ¿Cómo vas a restituirle la niñez? Tienes que decirle: Señor, dame el corazón para restituir el daño. No es solamente pedir perdón y nada más. La vida cristiana no es pedir perdón y ya quedé fresco. Golpeaste tus borracheras, gastaste la plata que Dios te dio para tu casa. Tú te pones la ropa de marca mientras que tus padres están viviendo tiempos de escasez. ¿Cómo vas a restituir? Cierra tus ojos, dile: Señor, ayúdame a tener un corazón que restituya. Restituir el daño que hice. El daño que hice allí en casa. El daño que hice, Señor, a las personas que supuestamente más amo. Ayúdame a restituir, Señor. Yo te pido que se rompan las cadenas de mi corazón. Tu palabra dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hoy tú vas a mirar tu vida frente a la cruz del Calvario. Permite, ese lugar es solo para ti. Y deja que una gota de la sangre de Jesús caiga sobre tu vida. Siente esa sangre en tu corazón, en tu mente. Y vas a declarar: por la sangre de Jesús, yo declaro que soy redimido del poder del enemigo. Hoy declaro que se rompen esas cadenas que me han tenido atado, paralizado. Que esos obstáculos son removidos en el nombre de Jesús. Cadenas de orgullo, cadenas de inmoralidad, cadenas de abuso. Por la sangre de Jesús, yo declaro que mis pecados son perdonados. Pedí perdón por mis pecados y la sangre de Jesús limpia mi vida. Si han sido oscuros, son convertidos en blancos como la grana, como la nieve. Y si quiero, Señor, ver tu mano poderosa, comeré el bien de la tierra si lo hago correctamente.
Ahora con tus ojos cerrados vas a perdonar. Tal vez hay resentimiento, tal vez hay amargura. Dile: yo perdono, Señor, sobre todo las personas más cercanas. Sus comentarios, sus palabras muchas veces son hirientes, muchas veces son sátiras que vienen contra mi vida. Perdono a mi hermano, a mi hermana, hablo de carne, de los hermanos de casa. Perdono la dureza tal vez de mis padres, mi papá que nunca jugó conmigo, que nunca tuvo el tiempo, que siempre salía temprano, llegaba de noche, a veces pasaban días que no venía. Yo los perdono, Señor, perdono los gritos de mamá. Perdono la gente que abusó de mí, Señor, emocionalmente, con gritos, con palabras, con actitudes, sexualmente que abusó de mí. Yo los perdono, yo suelto hoy, y las cadenas se rompen y la sangre de Jesús me limpia de ese pasado, limpia lo que sucedió allí. La parálisis se quita en el nombre de Jesús, se quebranta de mi vida ahora. Y Jesús se para frente a ti, te llama por tu nombre. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete. No más parálisis. En el nombre de Jesús, toda parálisis emocional, toda parálisis física, toda parálisis espiritual se quebranta de sus vidas ahora mismo. Declaro ahora mismo la palabra de Dios trayendo libertad a sus vidas, libertad emocional, libertad física y libertad